Hola amigos, les saluda Henry Paredes, ingeniero en Ciencias Ambientales y Ecodesarrollo de GSMBio. Para esta ocasión, les he traído un video tutorial, lo cual he aplicado llamándolo distribución de especies forestales en parcelas, aplicando lo que es el Model Builder. Como ustedes sabrán, o quizá no sepan, un Model Builder viene a ser, como su nombre lo indica, un modelo, en el cual tenemos entrada, proceso y salida. Entrada en la cual ingresarán algunos tipos de capas, el proceso en donde están múltiples herramientas de geoprocesamiento y el resultado en donde tendremos la capa resultante, valga la redundancia, para resolver el determinado problema o el determinado fin. En sí, un model builder ayuda bastante en lo que es automatización de procesos, agilita lo que es el costos, tiempo, en vez de estar aplicando herramienta por herramienta, pues simplemente armamos un modelo bien puesto con todas las características específicas y pues podemos aplicarlo y en cuestión de segundos tenemos nuestro resultado, en vez de hacerlo de la forma tradicional, que igualmente vale. Pero para esta ocasión, quiero que ustedes aprendan a manejar un poco lo que es el model builder, aplicándolo en lo que son la distribución de especies en parcelas. Listo, entonces revisando, tenemos el siguiente problema. En la hacienda San Martín se desea plantar cedro, conocido también como cedrela odorata, en dos de sus parcelas más grandes, pero teniendo en cuenta una separación de 15 metros entre especies. Esta separación la he tomado como ejemplo, ya que el cedro es una especie que abarca bastante cobertura, la copa de su árbol es bastante frondoso y por ende si vamos a plantar una especie aquí, tiene que tener una cierta distancia para plantar la otra especie. Entonces yo le he dado de separación lo que es 15 metros. Pero ustedes saben que este valor es referencial. Ustedes pueden usar 20, 25 o hasta más metros. Dependiendo, obviamente, tienen que ir al campo y revisar esas condiciones. Muy importante. Una vez ya lido el problema, pues pasamos al ArcGIS. Entonces, para iniciar tenemos las coordenadas de las parcelas. Ya las tengo en Excel. Aquí están. Tengo 8 puntos, es decir, 4 puntos de los vértices de la parcela 1 y los otros 4 puntos de la parcela 2. Pero es muy importante dos cosas. Primero, que en cada una de las coordenadas siempre determinen su sistema, ¿no? Sea que sea las coordenadas en UTM o en geográficas. Siempre es muy importante delimitar eso. Y otro, que deben tener un orden y un nombre. Más adelante les voy a explicar el porqué de esto. Entonces, para empezar con nuestro modelo, vamos al ArcGIS. Nos dirigimos a ArcCatalog. En la carpeta en la que tenemos hecha la conexión, pues le damos clic derecho, New, Toolbox. Entonces le voy a poner modelo. No, le voy a poner distribución. Listo. Ahora le damos clic derecho, New y creamos el modelo, ¿no? Nuestro modelo, que ya se creó aquí. Entonces para editarlo le damos clic derecho, Edit. Cerramos el ArcCatalog y ya tenemos. Nuestro Model Builder en sí se caracteriza en lo que vamos a ir arrastrando herramienta por herramienta y vamos a ir armándolo para llegar a nuestro resultado. Entonces, la primera herramienta, obviamente vamos a cargar las coordenadas. Ustedes saben que el proceso normal para cargar coordenadas es File, uno de los procesos, a Data, add XYData. Pero no podemos adaptar esta herramienta acá, entonces vamos a hacerlo desde la Toolbox. Nos vamos a Data Management Tools, Layer and Table Views, Make X y Event Layer. Esta herramienta hace lo mismo que la que les indiqué, carga las coordenadas. Muy bien, entonces le acomodamos un poco lo que es el zoom. Sí, ahí está bien. Le damos un doble clic y nos pide la tabla. Pero antes de ello,
Siempre es muy importante, desde lo que iniciamos a cargar coordenadas, establecer el sistema de referencia, porque podemos aplicar este modelo no solamente en este lugar que vamos a hacer el ejemplo, sino también en otros, y es necesario especificar el sistema de referencia, porque pueda que estemos trabajando en 17S y luego cambiemos, nos vayamos a 18N, y si no especificamos el sistema de referencia, no nos va a salir. Entonces para ello le damos clic derecho, make variable from parámetro, sistema de referencia. Y lo ponemos por acá. Muy bien. Ahora sí, doble clic, XY Table, es decir, la tabla de Excel. Vamos a buscar nuestra tabla de Excel. Yo la tengo aquí en la carpeta. Aquí está, coordenadas parcelas. Doble clic, hoja 1, añadir. El campo X, obviamente X del campo Y en el campo Y. Muy importante, ¿no? Se mantiene a sí mismo. Y yo le voy a llamar simplemente un nombre provisional, hoja. Su sistema de referencia, muy importante, 17S. Aceptar, ok. Y ya pueden ir viendo que se va armando nuestro model build. ¿Cómo se va armando? Como les dije, entrada, proceso y resultado. Entonces, su sistema de referencia, nuevamente colocamos 17S. Ya, en este caso, a ver, lo vamos a conectar, ¿no? Sí, conéctame como sistema de referencia, listo. Para ejecutarlo damos clic aquí en Run y se ejecuta. Y ahora, ¿cómo sé que ya se ejecutó? Pues aquí en la parte verde asoma una sombra. ¿Y qué es lo que quiero? Quiero que me muestre esas coordenadas. Pues muy bien, añadimos al display, que es el layer. Clic derecho, Add to Display. Y ya pueden ver que se ha cargado las coordenadas de las dos parcelas. Podemos, para ubicarnos, añadir un mapa base. Siempre es bien importante añadir este mapa. Una vez añadido el mapa base, pues le damos una mejor simbología para que se pueda visualizar. Le ponemos de tamaño 10. Y listo. Aquí tenemos nuestros 8 puntos ya cargados. Para seguir construyendo, ya hemos cargado esos puntos. Pero como ustedes saben y conocen, estos puntos no están en formato vectorial. No es un shape de tipo punto. Entonces lo vamos a pasar a shape de tipo puntual, ya que obviamente estos puntos solo son provisionales de la hoja de Excel. Pues para ello vamos a utilizar una herramienta que está en Features. Y está aquí, que es Feature to Point. Aquí tenemos la herramienta, ¿no? Simplemente cogemos y arrastramos. Feature to Point. Ya, le damos doble clic. Y una cosa muy importante, muchachos. Cuando ustedes van a ir ejecutando de poco a poco para que armen el modelo, como les dije, el resultado se hace sombreado. Pero al momento de ya elegir ese resultado en las herramientas, dentro del Model Builder, se va a hacer de color azul. Por ejemplo, aquí yo quiero seleccionar este resultado que dice hoja 1 para transformarlo en punto. Y en Input Pictures nos sale dos opciones, la hoja normal y la hoja en icono azul. Pues deben escoger siempre las de icono azul. ¿Por qué? Porque van a salir siempre de color azul todos los resultados que ejecutemos que sean de color verde. Entonces, muy importante en eso. Si ustedes seleccionan mal y seleccionan la que dice hoja normal, pues les va a salir error. Tienen que continuar con el proceso y elegir las de color azul. Listo, entonces, ya aclarado eso, elegimos lo que es la hoja 1 y le damos una ruta de salida. Voy a guardar todos estos resultados, obviamente valga la redundancia, en la carpeta resultados.
pues les vamos a poner puntos parcelas. Save y OK. Muy bien. Ya vamos armando de poco en poco. Siempre importante que ustedes lo muevan, ¿no? Lo hagan de una forma estética. Para que vean que vaya quedando lo más estético posible. Ustedes pueden ir jugando con las figuras. Ya. Ahora ya tenemos, lo ejecutamos. Close. Y si deseamos ver, pues añadimos al display. Y listo. Ahí está. Ya los puntos anteriores no los necesito. Tenemos estos puntos que ya sí, que son los vértices de las parcelas, pero ya en formato vectorial, en formato tipo punto. Listo. Ahora, ya teniendo los vértices de las parcelas, es necesario delimitarlas, digitalizar su contorno. Obviamente podemos crear un shape de tipo líneas e ir uno por uno, pero no, en este caso vamos a automatizar eso. Para ello vamos a usar la herramienta puntos a líneas. Y es ahí en donde va la explicación que les estaba mencionando anteriormente. Entonces, esa herramienta la tenemos aquí, puntos a líneas. Le damos un doble clic. Input feature. Ya lo que tenemos que ingresar ya son estos puntos, ¿no? Los que les he puesto puntos P, recuerden, de color azul. Esto es como una cadena, ¿no? Le guardamos. Vamos a poner límites, parcelas, para no confundirnos. Save. Y aquí, muy importante, tenemos dos campos que dicen opcionales, pero son súper importantes. Line File y Source File. Line File se refiere al campo de aquí, muchachos, al nombre. Siempre, si digamos, 4 puntos de sus parcelas pertenece a la parcela oeste y 4 de las otras a la parcela oeste, pues tienen que crear esos campos diciendo, esta de aquí se llama parcela oeste y esta de aquí se llama parcela este. Entonces así el programa sabe cuándo separarlas, porque si digamos ustedes aquí en vez de poner parcela oeste y parcela este, van poniendo parcela, 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 parcela y mandan a ejecutar esta herramienta, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Va a unir así, de aquí a acá, 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 entonces va a ser como un juego, ¿no? Como una unión de líneas y puntos, y eso no es lo que queremos, sino lo que queremos es que me delimite aquí y me delimite acá. Por eso es muy importante. Ahora sí el programa sabe que los primeros 4 puntos son de la una y los primeros 4 son de la otra, por el nombre que está diferente. Y el campo opcional, que era el de sort field, el otro es para este, el orden. Sabe desde dónde empezar, ¿no? Digamos, el punto 1 va al 2, une al 3, une al 4 y así. Y en la otra igualmente, el 1 une al 2, el 2 al 3, el 3 al 4 y listo. Para ello es muy importante que siempre ustedes cuando apliquen la herramienta de puntos a líneas tengan los dos campos, el nombre y como opcional el orden. Ustedes pueden ver, yo le he puesto punto 1, 2, 3, 4. Y eso lo podemos verificar acá. Miren muchachos, en el orden, ¿no? Punto 1, 2, 3, 4. Y así igualmente con la otra parcela. Pues ahora sí, ya explicado, ingresamos, ¿no? Ingresamos nuestros puntos, le damos una ruta de salida, que dijimos que se iba a llamar límites P, save, line field, recuerden, es del campo nombre, y explicamos sort field, el orden. Y como una opción dice cerrar la línea. Sí, porque cuando nosotros estamos, el software está uniendo los puntos de las parcelas, si no activamos ese visto, pueda que en el tercer punto se quede ahí y ya no cierre totalmente, ¿no? Entonces siempre es bueno que pongan el visto aquí para que cierre la línea. Y le damos OK. Ya se ha hecho.
y lo ejecutamos, lo mandamos. Vamos a ver cómo ha quedado. Ya está sombreado aquí. Añadimos al display para verlo. Y listo, muchachos. Vamos a cambiar la simbología, ya se ha hecho. Le vamos a poner esta de aquí, no, esta de acá. Le vamos a poner un color claro. Exacto. Miren, muchachos, como ustedes pueden ver, ya ha trazado las parcelas. Y obviamente diferenciando la parcela 1 con la parcela 2. Lo vamos a hacer polígono. Ya lo tenemos en línea. Pues obviamente para calcular el área lo vamos a hacer polígono. Nuevamente, recuerden siempre guardar el model builder, se les vaya a cerrar el programa. Y la herramienta Feature to Polygon. Le damos doble clic y ahora tenemos que escoger lo que es límites, ¿no? Porque son de líneas. Vamos a pasar de líneas a polígonos. Input feature vendría a ser los límites, ¿sí? Y como nombre le voy a poner parcelas. Save y ok. Ya unió. Ok. Lo ponemos run. Close. Por favor, muéstrame cómo está quedando. Guardamos. Lo minimizamos. Ya. Ya los límites de línea los podemos dejar abajo. Y desactivarlos. Quitamos el color de relleno. Le damos un contorno adecuado. Le voy a dar el mismo que le di anteriormente. Ok. Y ok. Listo. Ya tenemos en polígono. Pues obviamente en nuestro model builder que estamos armando puedo añadir el área. Pero para que no se haga tan largo el video, pues el área va a ser referencial. Solo para que se den cuenta que son parcelas sumamente grandes, pues eso lo voy a hacer de forma manual, pero desde la capa. Entonces nos vamos a la tabla de atributos y añadimos un campo. Área en hectáreas. Tipo double para que maneje decimales. Ok. Clic derecho, calcular geometría. Si quiero que me calcules el área en hectáreas. Ok. 10. Y quiero trabajarlo solamente con 2 decimales. Listo. Como ustedes pueden ver, así en base satelital, puede que no sea tan grandes las parcelas, pero no, son sumamente grandes, ya que pertenecen a lo que es una hacienda. Entonces la primera tenemos que es de 5.45 hectáreas y la segunda de 4.45. Abarca bastante área, ¿no? Entonces ahí es en donde van a distribuirse estas especies de cedro. Listo. Esto del área era solo referencial para que se den cuenta cuánta extensión estamos manejando. Y pues ahora nos toca usar la herramienta Create Fishnet, lo cual va a trazar la grilla con los puntos de las especies. Entonces nos vamos a Toolbox. Para ello está aquí mismo en Data Management Tools, Sampling, Create Fishnet. Lo arrastramos. Ya está arrastrado. Le damos un doble clic y pues nos pide una ruta de salida. Sí, esto va a ser los puntos de las especies. La extensión la vamos a aplicar obviamente en las parcelas que ya las hemos delimitado. Ya. Un aspecto muy importante es el tamaño de la celda de la grilla. Width que significa ancho y height que significa alto. Entonces en nuestra problemática hemos puesto que lo vamos a hacer con una separación de 15 metros entre especies, ¿no? Todo lo que es a la redonda. Pues para ello ponemos 15 de ancho y 15 de alto.
Todo lo demás lo dejamos por defecto. Y le damos OK. Y ponemos OK. Y ya vemos que se ha unido. Le vamos acomodando poco a poco. Muy importante, ¿no? Para que siga un orden adecuado. Entonces ya mandamos a ejecutarlo. Que se ejecute. Le damos close. Ya lo que está ejecutado, ahora sí quiero que me indique en el display. Entonces añádeme, tenemos la grilla, y añádeme, tenemos los puntos. Lo guardamos. Antes, de hecho, lo voy a hacer un poco más grande para que tengan las demás herramientas. Listo, entonces ya nos aparece aquí en el display. Guardamos, minimizamos y listo, muchachos. Como pueden ver, se nos ha creado en la extensión de las parcelas puntos, ¿no? Puntos con separaciones de 15 metros, tal como lo pusimos, pues incluida una grilla. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? Vamos a desactivar el mapa base por un momento. Pues ya teniendo los puntos, vamos a considerar que estos puntos son las especies de cedro, los cuales, si desactivamos la grilla, están distribuidos a 15 metros cada uno. Y esto lo podemos comprobar de la siguiente manera. Nos dirigimos aquí a Measure. Ya. Le damos clic en un punto y lo estiramos en otro. ¿Y cuánto? Miren lo que sale de resultado, 15 metros. Si le señalo para acá, igualmente 15 metros. Hacia arriba 15 metros, hacia abajo 15 metros. La especie que se plante en ese lugar tendrá tanto a sus lados como al norte o al sur una separación de 15 metros para que su frondosidad no tenga ningún problema con el resto de especies y no haya problemas y estén compitiendo por espacio. Obviamente recuerden que esto es referencial. Pueden darle más o menos. Ahora que ya tenemos nuestros puntos, podemos hacer tranquilamente un clip para recortar obviamente los puntos de la especie dentro de la parcela. Es capaz que no necesitemos, recuerden, las vamos minimizando. Y ahora necesito la herramienta clip para cortar. La herramienta clip está en Analysis Tools, Extract y Clip. Listo, ya tenemos la herramienta clip. E ingresamos nuestros puntos de las especies, que van a ser estas de aquí. Puntos especies label, ¿no? Ya tiene que estar de color azul. Puntos especies label. La otra es la grilla, no se confundirán. Siempre cuando ejecutamos el create fishnet nos sale tanto las grillas como los puntos. Yo la que escoge la capa de puntos. Click picture, pues córtame de las parcelas. ¿Ya? Entonces damos una ruta de salida y ponemos puntos clip, puntos cortados. Y OK. Listo, ya se ha enganchado. Pues lo voy a ordenar. Exacto, entonces mándalo a correr. Ya lo mandó a correr. Y pues muéstramelo. Lo guardo. Desactivamos los otros puntos que ya teníamos. Y listo. Ya tenemos en nuestras dos parcelas los puntos de cedro, ¿no? Los cuales van a ser plantados en esos lugares. Obviamente con la separación de los 15 metros. Ahora ustedes pueden ver que hay puntos que quizás estén en el límite, pero no es así, sino que si ustedes dan un zoom, pueden ver que sí están dentro de las parcelas, todos, ¿no? Entonces le damos un zoom to layer y le vamos a poner de color amarillo. Ya.
Y por último, vamos a sacar las coordenadas de estos puntos de cedro, ¿no? Súper importante. Para ello, como última opción, abrimos el Art Toolbox, Data Management Tools, Features, Add XY Coordinates. Ok, a ver, voy a ordenar un poco esto. Doble clic. Y aquí va a entrar el último resultado, que vendrían a ser ya los puntos cortados, lo cual nos va a determinar la coordenada X y la coordenada Y automáticamente. Puntos cortados, ok. Ya se ha hecho una unión. Ya lo podemos girar más acá. Listo. Y ya. Mandamos a correr. Close y Add to Display. Entonces ya en la capa que ya tenemos de los puntos, se ha calculado automáticamente son las coordenadas X y Y de cada una, ¿no? Como pueden ver, de todos los puntos de cedro, que son los que están aquí, separados a 15 metros de distancia. Pues ahorita ya acabamos con el problema en definitivo. Pero para probar el modelo, tengo otras coordenadas, las cuales solo vamos a ingresarlas y automáticamente se hará todo el proceso que hicimos ahorita. Como vimos que hemos resuelto el primer ejemplo, ahora vamos a utilizar el mismo modelo ingresando, obviamente, otro ejemplo, lo cual lo tengo aquí y le he puesto como otras coordenadas, ¿no? Son en diferentes sectores. En cambio, estas las he delimitado con parcela norte, parcela sur y dan sus coordenadas de X, Y y el campo orden. Entonces, para ello, usando nuestro mismo modelo, para hacerlo de manera rápida, ¿qué es lo que hacemos? Ingresamos aquí, Make X Event Layer, vamos en busca de la nueva hoja, ¿no? Que está aquí en otras coordenadas. La hoja 1 se mantiene lo que es X y Y. Nos está saliendo un signo que dice por el nombre, no tiene que estar el mismo nombre, pues le ponemos hoja 2 y especificamos el sistema de referencia, que vendría a ser 17S. Lo podemos especificar aquí o acá dándole doble clic. Pero a ver, como ya le tenemos acá, pues lo vamos a dar aquí, ¿no? 17S, ok. Y aquí pues ya solo seleccionamos la hoja. Campo X, campo Y, le vamos a dar hoja 2 y ok. Muy bien, ahora ustedes pueden ver que ya la sombra se ha quitado, ¿no? Todo esto se ha quitado. Y pues nos vamos a Model y ponemos esta opción, Run Entire Model, que corra el modelo desde el principio hasta el final. Y ahí ven cómo se va ejecutando cada una de las herramientas y aquí nos va dando todos los resultados, ¿no? Esto de forma rápida. Y aquí existen igual otras opciones en las que hacemos herramientas y solo guardamos lo que queremos, pero la finalidad aquí es que usen la automatización. Cerramos Close, minimizamos y como ustedes pueden ver ha hecho ya todo el proceso. Desactivamos las capas que no son, estas sí son, la grilla y ya nos quedan nuestras parcelas. A ver, le damos un borde adecuado. Y los puntos clip, que recuerden son los puntos cortados. Y listo. Ahí está, muchachos. Ha hecho todo el proceso del modelo con otro ejemplo, ¿no? Con otras parcelas de otro lugar. Ha delimitado, ha convertido a shape,
ha digitalizado el contorno, ha creado la grilla de herramientas, ha cortado y listo. Y así tenemos este modelo y lo podemos guardar para usarlo en cualquier otro sector, siempre y cuando recuerden el sistema de referencia, que es muy importante, o si no, no les va a salir. Va a ejecutar si no van a ver resultados, si no especifican su sistema de referencia. Bueno, pues muchachos, eso ha sido todo. Cualquier duda que tengan, recuerden, nos lo dejan en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales. Si les gustó el video, denle like, compártanlo, síganos en nuestras redes sociales y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para más contenido GIS. Muchas gracias.